9 de octubre de 2004, Miami, Florida. Eran las 9 de la mañana de un sábado en Miami, Florida. La gente estaba a lo suyo disfrutando del fin de semana. Un residente de un edificio de apartamentos de lujo llamado Michael Person caminaba por el patio de delante de su edificio para ir hacia su coche. De repente, vio como una persona explotaba en la acera a su lado. ¿Pero de dónde había caído? Policía de Miami, ¿cuál es su emergencia? Alguien acaba de saltar delante de mí. Dígame. Una persona se ha suicidado. Ha saltado. ¿Desde dónde? Desde la torre, ha caído hasta el suelo. ¿Desde dónde llama? 915 First Avenue. Tenemos un suicida. ¿Ya ha saltado? Sí, ya ha saltado. Me llamo Joseph y mi apellido Silesi. Me siento muy orgulloso de decir que trabajé con la policía de la ciudad de Miami durante mis 29 o 30 años de servicio. Fui detective de homicidios desde 2001 hasta 2006. Llevaba 3 días seguidos trabajando y estaba mental y físicamente agotado y deseando llegar a casa. Mi familia lo es todo para mí. Silesi. Sí, sargento. Recibí una llamada del detective Rodríguez que me dijo: sargento, tenemos a un suicida. Sé que estás cansado, así que vete a casa. Yo me encargo, ya me ocupo yo. Vale, te debo una, tío, gracias. No sé qué fue, pero cuando colgué el teléfono sentí algo distinto en mi interior. Tenía que ir para allá. Cuando Silesi llegó a la escena, se encontró en el patio del edificio de apartamentos de lujo de Biscayne Bay. Cuando entré en el departamento de homicidios, tuve a un gran maestro en esa época que me dijo: quiero que siempre recuerdes esto y nunca lo olvides. Jamás, jamás en tu vida. No dejes que nadie te vea nunca con aspecto de cansancio. Jamás. Porque la gente cuenta contigo. La gente está muy desesperada y cuenta contigo para que prediques con el ejemplo. Llevaba en homicidio solo 3 meses y me guiaba por ese consejo, no porque fuera un engreído, ni porque fuera un arrogante, sino porque la gente confiaba en mí. Así que tuve que ir y predicar con el ejemplo. Silesi, ¿qué diablos estás haciendo aquí? Dije que me diera un par de minutos para ver qué había pasado y después me iría a casa. ¿Qué tenemos? Era surrealista porque teníamos toda esa vida a nuestro alrededor, pero la muerte ante nuestros pies. Le retiré la sábana y me quedé sorprendido al instante por lo joven que parecía. Pensé en qué le podría haber ido tan mal a ese hombre en la vida para que hiciera algo tan horroroso, tan desesperado, tan solitario. Acércate, ¿has visto esto? Sin embargo, me di cuenta rápidamente de que algo no cuadraba. Lo último que esperaba ver eran marcas de apuñalamiento. Así que di un paso atrás a nivel emocional y empecé a observar más detenidamente. Silesi también vio heridas incisivas, cortes en los brazos, las manos y las muñecas.
¿Acaso eran heridas defensivas? ¿Para intentar protegerse de alguien que blandía un cuchillo? Una de las cosas en las que nos fijamos primero es en las uñas. Tenía las uñas astilladas, como si hubiese forcejeado o luchado por su vida. No pensé que saltara desde el balcón. Pensé que lo habían lanzado por él. ¡Escuchad todos! ¡Venga, acercaos! Le dije a todo el mundo que dejara de hacer lo que estuviera haciendo. Teníamos que encontrar la escena del crimen porque era ahí donde había ocurrido, era la escena principal. Silesi miró a su alrededor y vio 20 pisos de apartamentos. ¿Cuál sería el mágico? No lo sabía. Cuando estábamos en el patio vimos cámaras. Sí, tenemos cámaras situadas por todas partes. Localicé al director de seguridad para ver si me podía dar acceso a las imágenes. Miraron los vídeos de vigilancia del garaje del edificio de esa mañana y de la noche anterior. Páuselo ahí. Vio un coche entrar en el edificio a las 6:50 de la mañana, en el que había un individuo que era la persona que yacía muerta bajo una sábana en el patio del edificio. ¿Quién es esa de ahí? Vimos a una joven que iba en el asiento del acompañante con él. Vio a una mujer que llevaba una chaqueta de chándal roja. ¿Quién era? ¿Y cómo es que estaba con ese hombre 2 horas y 10 minutos antes de su muerte? ¿Formaba parte del caso? Teníamos que encontrar a esa chica. Podía revelarnos muchas preguntas sin respuesta. Ni golpes, ni gritos, nada. Nada. Durante las entrevistas me empecé a frustrar mucho porque no obteníamos la ayuda que esperábamos. Nadie vio nada, nadie oyó nada. Ojos que no ven, corazón que no siente es la mejor forma de expresarlo. ¿Joe? ¿Qué pasa, José? Creo que tengo algo. Mientras hacíamos las entrevistas, el detective Rodríguez vio que de una de las habitaciones volaban unas cortinas hacia afuera. ¿En qué piso lo ves? En el 13. No, es el 14. Averiguaron que el apartamento en cuestión era el apartamento 1414. Policía de Miami, abran la puerta. El inquilino de ese apartamento era un varón soltero llamado James Glass y tenía 23 años. Cuando llamamos a la puerta y no hubo respuesta, ¿Puede abrir, por favor? las circunstancias nos exigían entrar. Sí, fue aquí. En cuanto entramos y vi la sangre, supe que era nuestra escena. Había un edredón ensangrentado en el sofá. Vieron sangre en el suelo. Había sangre por todas partes. Despejado. Me di cuenta enseguida de que el apartamento 1414 era de nuestra víctima, James Glass, que estaba en el suelo del edificio. Ahora que sabían quién era y de dónde había caído, todavía quedaba la duda de cómo había salido por ahí. A continuación, vi, fuera de mi visión periférica, marcas sangrientas de arrastre. Así que me separé del grupo y seguí el rastro de sangre hasta el cuarto de baño. En el cuarto de baño encontré una toalla ensangrentada en el suelo. Y por el rabillo del ojo
vio algo en la bañera. No me podía creer el horror que vi. Sigo sin poder creerlo. Recuerdo que contuve la respiración. Pensé que no era posible lo que estaba viendo. Me parecía demasiado surrealista. En la bañera había una mujer en ropa interior con el pelo hecho una maraña de sangre. Silesi la miró y se dio cuenta de que era la chica del vídeo de vigilancia del garaje. Esa mujer no era testigo, no era sospechosa. Era la víctima número 2. ¡José! Me quedé muy impactado. ¡José! No podía soportar la inocencia que me transmitía. No es que estuviera viendo solo a la víctima tendida en la bañera. Es que veía a mis propios hijos. El sentimiento de Silesi estaba ligado a su familia. Imaginaba a su hija en esa bañera. Yo lo entiendo. Lo he vivido. Y es terrible. Cuando superé el shock inicial, lo primero que pensé fue que teníamos un doble homicidio. Vi que había una cantidad tremenda de sangre que le salía por debajo del pecho. Vio 2 heridas de arma blanca en mitad del pecho. Parecían profundas. También vio que presentaba una fuerte contusión en la cabeza que le había provocado una maraña de sangre en el pelo. A continuación, buscó por el cuarto de baño para ver si había algún arma y vio un par de tijeras ensangrentadas en el lavabo. Había cabellos en el interior del pliegue de las tijeras que parecían idénticos al cabello negro de la víctima. Y también vi gotas de sangre. Así que me resultó muy evidente que alguien la había apuñalado con esas tijeras. Había una plancha con sangre y aparentemente habían arrancado el cable, lo cual, en mi profesión, se denomina una pista, una gran pista. Probablemente se utilizó la plancha para provocar la contusión. Pero, ¿por qué tenía el cable arrancado? ¿Hubo un intento de estrangular a la víctima con él? También vimos artículos de limpieza. Parecía que alguien había intentado limpiarlo todo. Pero un intento muy vano. Después de estar en el baño un periodo de tiempo muy breve, me encontré en el mismísimo infierno. Había un bolso en el salón del apartamento tirado por el suelo. Al examinar las pertenencias encontramos una identificación que correspondía a Amy Hoyos, de 26 años. Era la joven que estaba en la bañera. Hallamos un par de teléfonos móviles en el suelo y supuestamente uno de los móviles debía de pertenecer a Amy. Está protegido con contraseña, necesitamos que lo desbloqueen. Si conseguíamos acceder al móvil, podíamos descubrir muchas pistas o datos que nos serían muy útiles en el caso. ¿Qué más hay que mirar por aquí? Aquí, detective. Descubrimos que había un cuchillo ensangrentado y que obviamente iba a ser el arma que se utilizó. Alguien deseaba matar a esas personas. Es lo que pretendía con el cuchillo o las tijeras. Y por si eso no era suficiente, golpeó a la chica en la cabeza con la plancha y tiró al varón por la terraza a 14 pisos de altura. Estaba decidido a que esas personas muriesen. Quiero ponerme en contacto con las familias. ¿Puedes supervisar esto? Sí, hombre, yo me encargo. Vale. Gracias.
¿Qué había entre esas personas? Las habían encontrado unidas en la muerte. ¿Lo estarían en vida? Las familias son la mejor fuente para obtener esa información. Siéntese. Gracias. Primero contacté con el padre de Amy. ¿Amy está metida en algún lío? No podía ni pronunciar una palabra. Me acuerdo de que no podía decirle que su hija estaba muerta. Se ha ido. Solo pude decir que su hija se había ido. No. Fue una experiencia que no olvidaré jamás mientras viva. Podía oír en su voz lo mucho que quería a su hija. Sentí que lo había herido de la peor manera posible. Todo por lo que vivía, su mera existencia, se había esfumado en un abrir y cerrar de ojos. Recibir ese tipo de noticia es devastador. Escuchar que tu hermana pequeña se ha ido, jamás imaginé que pudiera pasar algo así. Amy era una persona maravillosa, preciosa por dentro y por fuera. Siempre fue considerada y le gustaba anteponer a las personas. Tenía un espíritu muy generoso. Amy era recepcionista y también iba de aquí para allá como promotora de discotecas, pero no era su aspiración en la vida. Lo hacía gustosamente, pero en realidad quería ser bombera. Era una chica dura, pero tenía un corazón blando. Siempre quiso cuidar de los demás. Amy habría sido una bombera increíble. Señor Hoyos, ¿qué puede decirme de James, el amigo de Amy? ¿Lo conocía bien? No realmente. Era muy importante intentar averiguar cuál era su relación. Por lo que me contó mi hermana, James era nuevo aquí. Su familia era de Texas y no conocía a nadie, así que quiso hacerse buena amiga de él. James era un chico normal. La relación entre Amy y James era estrictamente de amistad. Nunca hubo nada más. Era muy atenta, así que quería ser esa amiga que le enseñara la ciudad. ¿Y qué me dice de la pasada noche? ¿Sabe lo que estuvo haciendo Amy? Estuvo en casa de su hermana. Me estaba mudando a Boca y Amy me estaba ayudando con la mudanza. Me dijo que se iba a quedar conmigo esa noche y cuando me desperté por la mañana vi que no estaba. En parte me sorprendí y en parte pensé, ella es así. He pensado muchas veces que si se hubiera quedado y no se hubiera ido, puede que todavía estuviera aquí. Oiga, le prometo que averiguaré quién le ha hecho esto a su hija. Puedo asegurarles una cosa con toda seguridad. Iba a conseguirle respuestas a ese hombre, seguro. Silesi se puso en contacto con la familia de James Glass del norte de Texas. Siento tener que decirle esto, señor, pero le ha ocurrido algo a su hijo James. Para mí, a nivel personal, notificar una muerte es lo más duro del trabajo, porque básicamente pones patas arriba la vida de una madre, un padre, un hermano o una hermana. Cuando llamé a su padre me enteré de que la familia de James estaba metida en el negocio inmobiliario y que James había venido a Miami a poner en marcha el suyo. Al registrar el apartamento encontramos documentación que tenía que ver con su intento de iniciar la agencia inmobiliaria, pero no lo concluyó. ¿Qué me dice de Amy? ¿La mencionó alguna vez? Sí, la trajo un par de veces. El padre de James sabía muy poco de Amy, pero sabía que a James le gustaba mucho. Le gustaba tanto que había enseñado a su familia su foto en una boda a la que había ido en Texas. ¿Sabe si James tenía algún problema con alguien? El padre de James dijo que no tenía ningún enemigo que ellos supieran. Les llamaremos en cuanto averigüemos algo. Gracias. Hola, adelante. Parece que la última llamada que aparece en el registro fue de un número local. Genial, vamos a probar. Fue decisivo en esta investigación poder conseguir la orden de registro y acceder al móvil de Amy.
Cuando Silesi marcó ese número, ¿Sí? respondió un hombre. Silesi le preguntó si era amigo de Amy Hoyos. ¿Quién llama? Soy el detective Silesi de la policía de Miami. ¿Qué? Espere, ¿la policía? ¿De qué va esto? No dejaba de hacer preguntas que no podía responderle. No podía decirle qué había pasado porque no sabía quién era. Señor, ¿habló con Amy Hoyos la pasada noche? ¿Hola? Me colgó. Eso me hizo sospechar muchísimo. Silesi sabía que debía averiguar qué pasaba con ese hombre y cómo conocía a una chica que había acabado muerta en una bañera. ¿Qué quiere? Señor, no me cuelgue. Necesito que me escuche. No conocía el número desde el que me llamaba. Dije, escuche, no sé quién es y por lo que sé, podría ser algún pirado. ¿Por qué no me da su nombre, su número de placa y el departamento en el que está para que pueda verificar quién es? Según nuestra política tenemos que identificarnos, así que le di mi número de placa. Después empezó a abrirse y a facilitar algo más de información de él y de Amy. Me llamo Abe Metz. Dijo que se llamaba Abe Metz y que conducía una limusina para ganarse la vida y que llevaba gente bastante conocida de Miami. Basándome en la experiencia y los antecedentes, no quería revelar a nadie información sobre gente o clientes que conocía sin verificar antes quiénes eran. Vale, lo entiendo, Abe, y siento la confusión. Ahora, ¿cree que podría decirme de qué conoce a Amy? Amy trabajaba de promotora de una discoteca y en esa época yo trabajaba para una empresa de limusinas, así que la conocí a través de los conserjes de hotel donde promocionaba las discotecas en las que estaba contratada. La relación laboral que teníamos acabó en una amistad. Muy bien, ¿y por qué habló con ella anoche? ¿La vio? En ese momento el caso se volvió muy interesante porque el chofer de limusinas me dijo que Amy y él estuvieron en una discoteca con James. Quedamos con James. Abe, este es James. Y otro caballero que se llamaba Juan. James acaba de mudarse desde Texas. ¿Te gusta Miami? Es todo un cambio, pero... No hubo ningún problema en la discoteca. No hubo ningún momento de discusión, pelea o disputa. ¿Unos chupitos? Venga, unos chupitos. La vida nocturna en Miami es muy distinta a la de cualquier otro lugar. Cuando vas a una discoteca, la norma, por lo general, es ir a la 1 de la madrugada, que es cuando empieza la fiesta. La vida nocturna en Miami empieza bastante tarde. Dicen que Miami Beach no despierta hasta las 11 de la noche y es muy normal que la gente salga por la noche hasta las 5, 6 o 7 de la mañana. ¿Qué bebes, Abe? Nada, es tarde. Abe dijo que decidió irse porque tenía que trabajar al día siguiente. Ya sabía que James, Amy y Juan estuvieron juntos, los tres en la discoteca. ¿Sabe el apellido de Juan? No. Pero dijo que vivía en el mismo edificio de apartamentos que James. Escuche, estoy ocupado esperando a un cliente. Tengo que colgar. Vale, gracias. Ahora quería saber quién era Juan. Vamos. Silesi volvió al edificio y preguntó al administrador si vivía ahí alguien llamado Juan. Pues bien, había un tipo llamado Juan Díaz que vivía en la 10ª planta, tenía 26 años. Podía ser él. Por favor, tome asiento, señor Díaz. El señor Díaz se mostró colaborador. Vino a la comisaría y me facilitó una declaración grabada. Gracias. Necesito una cronología exacta de la relación que tenía con James Glass y Amy Hoyos. Vale, conocí a James en mi casa. Nos tomamos un par de cervezas y fumamos unos cigarros. Después me dijo que fuésemos al Player porque Amy iba a ir. Durante la declaración grabada me facilitó la cronología detallada de lo que sucedió. Estuvimos como unos 20 minutos y de repente vi a Amy hablando con un tío y entonces nos dijo que quería que conociéramos a su amigo. El chofer de limusinas. Así que les presentó a él. Sí. ¿Y eso fue en torno a las 2 menos cuarto? 2 menos 20, 2 menos cuarto. Juan dijo que sobre las 3 de la mañana decidieron irse a casa a seguir la fiesta. Fuimos al apartamento de James y entramos
por la puerta de atrás. Nos contó que cuando estaban en el apartamento, Amy se sentía incómoda con el señor Díaz porque pensaba que le iba a dar drogas a James. Me dijo que tuviera cuidado con James porque antes solía consumir muchas drogas. ¿Consumía muchas drogas? Sí. Intentaba ayudar a James, así que no quería ninguna droga en ese apartamento, y le pidió a James que le dijera a Juan que se fuera. Me dijo, tío, creo que es mejor que te vayas. Yo contesté, bueno, ya iba a dar por finalizada la noche. Me fui a la cama y eso fue todo. ¿No los volvió a ver? No los volví a ver. ¿Y eso fue a las 4 menos cuarto? A menos 20. Silesi miró a Juan y le preguntó, ¿entiende lo que nos acaba de contar? Usted fue la última persona que habló con dos personas que ahora están muertas tras un ataque violento. Y al ver por dónde iba la conversación dijo, espere, yo no fui la última persona en marcharme. El chofer de limusinas. Cuando se fue, ¿el chofer seguía ahí? Sí. Vale. ¿Abe, el chofer de limusinas? Sí. Aquello me dejó totalmente alucinado. Pensé en si era verdad lo que acababa de oír, porque Abe no dijo en ningún momento que fuera a ese apartamento, jamás. En cuanto a la coartada de Juan Díaz, pudimos revisar las imágenes de vídeo. Y mira por dónde lo vimos coger el ascensor justo a las 4 menos cuarto. ¿Y qué botón pulsó? El de la 10ª planta. En la grabación no se le vio volver a coger el ascensor. Así que, como dijo, no estuvo ahí. Se fue antes de que asesinaran a esas personas. A partir de entonces lo descartamos como sospechoso. A continuación tenía que encontrar al chofer de limusinas, porque fue la última persona a la que se vio con James y Amy y se convirtió en el principal sospechoso. ¿Sí? Abe, detective Silesi. La policía me volvió a llamar y les dejé claro que no podía reunirme o hablar con ellos hasta dentro de mucho, porque estaba entrando un cliente en el vehículo y tenía que llevarlo a cenar. Le dije que me daba igual dónde estuviera, que parara, que tenía que hablar con él. Estará en Coconut Grove. Aquello se había convertido prácticamente en el juego del gato y el ratón. Pensaba que me estaba eludiendo. El nivel de urgencia era indescriptible. Esa noche, cuando la policía habló conmigo, me sentí muy incómodo. Escuche, y voy a preguntárselo solo una vez. No quería que supiera que era mi principal sospechoso, pero a su vez quería que supiera que tenía que colaborar conmigo. ¿Volvió a casa de James anoche después de la discoteca? Sí, sí que volví. Abe reconoció que sí que estuvo ahí. Los llevó allí de vuelta. ¿Y por qué no nos lo contó desde un principio? Por mi trabajo. No es que quisiera ocultar nada, fue por el hecho de que tenía bajo mi responsabilidad un vehículo concedido por la empresa. Utilizó la limusina para servicios personales y no estaba autorizado para hacerlo. A Silesi le pareció lógica la explicación de Abe, pero seguía siendo la última persona que vio a los dos con vida y estuvo físicamente en ese apartamento. Le dije que me contara exactamente lo que ocurrió cuando volvieron al apartamento de James. Cuando Juan se fue, nos quedamos James, Amy y yo. Yo empecé a quedarme dormido porque estaba agotado. Tenía que volver al trabajo a las 8 de la mañana. Y me di cuenta de que si no me iba ya, no iba a poder funcionar. Así que decidí marcharme. Oye, un placer conocerte, tío. Ve con cuidado. Un placer. ¿A qué hora dice que volvió a recoger a sus He clientes? estado con ellos todo el día. Los recogí a las 8 de la mañana. Por tanto, era imposible que Abe pudiera estar en ese apartamento a las 9 de la mañana y los matara si llevaba desde las 8 con unos clientes. Era imposible que el señor Abe Metz fuera responsable de sus muertes. Su cronología cuadraba, su coartada cuadraba, así que lo descartamos como sospechoso. Pero, ¿está bien Amy?
Cuando finalmente le dije que James y Amy estaban muertos, reaccionó como reaccionaría cualquiera a quien ellos le importara. Se quedó destrozado. Oh, Dios santo. Me quedé impactado. No me podía creer que hubiera pasado algo así. Siento mucho su pérdida. ¿Y ahora qué? Abe no era sospechoso en este crimen, no era ni testigo del crimen. Nos habíamos quedado sin sospechosos. Teníamos un doble homicidio y quería saber quién lo había hecho a toda costa. Así que recurrí a la familia de Amy para averiguar si tenía enemigos, si había personas a las que no les caía bien. Sinceramente, si alguien me preocupaba, era James. ¿Por qué dice eso? Sabía de James por mi madre. Creo que mi madre dijo que Amy se juntaba con ese chico y que no le gustaba mucho. Yo no lo conocí, pero otros miembros de mi familia sí. Y a todos les daba una sensación muy rara. Le dijo a Silesi que le parecía que James estaba obsesionado amorosamente con Amy y Amy no le correspondía. Se preocupaba por él y supongo que él entendió su bondad y su buen carácter de la forma equivocada. Pensó que tal vez había algo más que una simple amistad. ¿Habló de ello con Amy? Sí, todos lo hicimos. Le pidieron que no saliera con él porque no estaban en el mismo nivel el uno con el otro. Amy dijo que era un amigo, que la necesitaba, que no tenía a nadie más y que quería ser su amiga. Amy era una persona que se quedaba a tu lado, mantenía a sus amigos cerca y era ese tipo de persona que está a las buenas y a las malas. Muchísimas gracias por su tiempo, se lo agradezco. Silesi no sabía si ese enamoramiento de James por Amy podía tener algo que ver en el caso, pero sabía lo suficiente para ser una posibilidad. Así pues, volví al apartamento porque en ese apartamento estaban las respuestas. No estaban en casa de los padres de Amy, no estaban en casa de los padres de James, ni estaban en las discotecas. Para mí, las auténticas respuestas estaban en ese apartamento. Silesi empezó a examinar el apartamento de una forma diferente. La vez anterior había que buscar pruebas físicas, pero ahora no. Ahora buscaba indicadores de su estilo de vida. ¿Quién eras, James? ¿Quién eras? Examiné cada centímetro cuadrado de la casa. En su dormitorio lo tenía todo esparcido por todas partes. Sin embargo, Silesi encontró un expositor impecable de ropa bien planchada, en perchas, con un espacio exacto de 5 centímetros. Pulcro como la patena. ¿Qué podía significar todo eso? ¿Qué pasa, Rodríguez? Recibí una llamada del detective Rodríguez. ¿Qué ha dicho? Me dijo que el padre de James recibió un mensaje de voz de James justo antes de que muriera. Papá, El contenido de ese mensaje he hecho algo horrible. podía darle la vuelta al caso. Esa información lo cambió todo. El detective Silesi se había quedado sin sospechosos en los asesinatos de Amy Hoyos y James Glass. Y justo cuando pensaba en qué dirección tomar a continuación, el padre de James encontró un mensaje de voz en su móvil, ¿Qué pasa, Rodríguez? enviado minutos antes de la muerte de James Jr. Papá, he hecho algo horrible. Según el padre, James sonaba deprimido, derrotado. James le dijo a su padre, papá, siempre me solucionas los problemas, arreglas mis desastres, pero este es un desastre que jamás podrás arreglar. El padre de James continuó contando que James Jr. había tomado antidepresivos en el pasado, que había roto recientemente con una novia de Texas y que se lo había tomado muy, muy mal. Y que James Jr. tenía un carácter que cuando bebía podía estallar. Ya, gracias, tío.
Fue un momento decisivo para mí. Nunca en mi vida lo olvidaré. Estaba sentado en la cama y se me encendió una bombilla. Fue como una bombilla halógena, me iluminó todo el cerebro. Tenía zapatos sin usar, traje sin usar en una zona, pero también ropa tirada por el suelo. Y en ese instante me di cuenta de que vivía una doble vida, que intentaba vivir la vida de su padre. Y estaba roto, estaba totalmente roto por no poder hacerlo. Y entonces pensé que James había matado a Amy y después se había suicidado. Lo más exasperante en una investigación de homicidio es no tener las respuestas que necesitas. Los mejores detectives de homicidios, siendo Silesia un ejemplo, no descansamos hasta que encontramos esas respuestas. En ese momento de la investigación recurrí a la autopsia porque sabía que nos iba a dar muchas piezas del rompecabezas que necesitábamos encajar. El médico forense nos acabó diciendo que las heridas de los brazos, que pensaba que eran heridas defensivas para bloquear los golpes, eran heridas de la caída. Eran el resultado de caer y pasar por una palmera a gran velocidad desde una 14ª planta, porque el forense encontró materia vegetal en esas heridas. Además, mirad la muñeca. Los cortes de la muñeca parecían autoinfringidos. Eran cortes superficiales, nada raros en personas que intentan suicidarse. Si nos fijamos en el pecho... El forense fue muy claro sobre las heridas de arma blanca del pecho. Solo habían penetrado 1 centímetro en la parte del corazón. También es una herida autoinfligida. Así pues, dio a entender que nadie había intentado matar a esa persona. La causa definitiva de la muerte de James fue la lesión que le produjo la caída. Muchas gracias. Si su intención era acabar con su vida y se tiró por la terraza, entonces, ¿quién mató a Amy? La única persona que había era James. Amy era el último salvavidas para James, su último agarre a la sociedad. Era la única que entendía sus sentimientos y su depresión por encima de sus circunstancias. Sabíamos que el señor Díaz y el chofer de limusina se fueron del apartamento. Estaban descartados. Sabíamos que en algún momento James y Amy abandonaron el apartamento y salieron de nuevo, porque los vimos volver a las 6:52. ¿Quieres otra copa? No, tengo que irme a dormir. Y tú también deberías. ¿Quieres dormir en mi cama, tal vez? No, estoy bien aquí. Buenas noches. Buenas noches. James, ¿qué haces? Oye. Creo firmemente que James estaba tan encaprichado y enamorado que intentó propasarse con ella. Para. Vamos, Amy, me he fijado en cómo me No miras. es lo que piensas. ¿Qué es entonces? ¿Vas a James, dejar de burlarte de mí? para. ¿No soy lo suficientemente bueno para ti? Amy se resistió con fuerza. ¡Suéltame! Cuando sintió su traición, estalló. ¿Qué pasa? ¿No soy suficientemente bueno para ti? Estalló totalmente. James Glass estaba deprimido, estaba preocupado por su futuro. No veía ningún futuro. Tenía una chica que parecía preocuparse por él y descubrió que no le correspondía amorosamente. Todo sucedió en cuestión de milisegundos. En ese momento entró en cólera. Creo que se quedó en blanco. Le clavó las tijeras directamente en el hueso del esternón hasta el corazón. Eso no le provocó la muerte instantánea. Intentó estrangularla con el cable de la plancha, pero se rompió. Así que le golpeó con ella en la cabeza, y eso la mató. Después arrastró su cuerpo sin vida hasta el cuarto de baño. Pensó que si la metía en la bañera, podría limpiar lo que había hecho, pero no fue así. Llegó al punto de darse cuenta de lo que había hecho y que no había escapatoria. Se llevó la vida de esa inocente y bella joven, que era la única persona que lo escuchaba,
que entendía por lo que estaba pasando. Y acabó con todo eso. ¿Qué he hecho? No me merezco vivir. Intentó cortarse las muñecas, pero no le funcionó. Llegó a apuñalarse en el pecho por encima del corazón como diciendo, no soy digno. Y después, cuando eso no funcionó, acabó por hacer esa llamada a su padre y le dijo a su padre que era un desastre que no podría limpiar. No sé qué otra cosa hacer. Di a todos que los quiero. Lo siento. ¿Y qué hacer a continuación? Sabía algo que funcionaría. Miró hacia el balcón. Solo había una gota de sangre. Una gota. No fue andando. Corrió. Corrió hacia su muerte. Era el fin. En eso no iba a fallar. Había fallado en todo lo demás. Pero en eso no iba a fallar. El asesinato de Amy Hoyos se cerró excepcionalmente, ya que el sospechoso había fallecido. Y la muerte de James Glass fue un suicidio, autoinfringido, no un crimen. Una de mis mayores responsabilidades como investigador de una muerte es trasladar el mensaje a la familia y contarles lo que ocurrió. Al reunir todas las piezas y averiguar que James estaba obsesionado con ella, me gustaría que me hubiese hecho caso cuando le dije que lo dejara en paz. Al principio estaba enfadada, pero después pensé que era un enfermo. Y no creo que alguien en su sano juicio sea capaz de hacer algo así. Y en el fondo de mi corazón he podido perdonarlo por lo que hizo. La forma tan trágica en la que ocurrió me afectó mucho. He tardado años en conseguir que su espíritu descanse. Empecé a hacer carreras de 5 kilómetros, 10 kilómetros, medias maratones. Después corrí una maratón y cada vez que lo hacía en su honor. Y llevaba una chapa en la camiseta que ponía "Carrera por Amy". Y desde la línea de salida hasta la meta sabía que Amy estaba a mi lado, animándome, como lo hacía cuando estaba viva. Y ahora solo recuerdo los momentos más felices. No tuve la oportunidad de pasar tiempo con mi hermana, de compartir la edad adulta con ella, que conociera a mis hijos. Nunca la veré casándose ni teniendo sus propios hijos. Esa parte es devastadora. Me atrevería a decir que este caso fue el caso que más me ha atormentado. James necesitaba ayuda, pero desgraciadamente era un tipo de ayuda que Amy no podía ofrecerle. Amy no se dio cuenta ni sospechó que la depresión de James Glass estuviera tan arraigada. Si hubiera sabido el estado tan frágil de sus sentimientos, no se habría quedado en ese apartamento. No pensó que James pudiera hacerle daño o hacerse daño. Se equivocó. La llamada entró a las 6:12 de la mañana, cuando Sevilla aún respiraba despacio, cuando las persianas seguían cerradas y las calles conservaban ese silencio frágil que solo existe antes de que la ciudad despierte. Una voz temblorosa al otro lado de la línea pronunció una frase corta, seca, imposible de olvidar. Hay algo en el descampado. Y colgó. No dio nombre. No dio detalles. Solo dejó esa imagen suspendida en el aire. Algo. No alguien. Algo. Como si la lengua se negara a decir lo que los ojos habían visto. Como si nombrarlo lo hiciera real. Horas después. El perímetro estaba acordonado. Cintas amarillas agitándose bajo el sol andaluz. Agentes con el rostro endurecido mirando al suelo, evitando cruzar miradas.
porque lo que yacía allí no encajaba, no pertenecía a ese lugar, no pertenecía a ninguna explicación sencilla, una escena incompleta, inquietante, sin el orden que suele tener la violencia cuando deja respuestas, solo fragmentos, solo preguntas, solo ese peso denso que se instala en el pecho cuando algo no tiene sentido. Era 1996, Sevilla se preparaba para dejar atrás la resaca de los grandes eventos. La ciudad seguía celebrándose a sí misma. Turismo, luz, ruido. Pero en ese descampado, a las afueras, el tiempo se detuvo, porque alguien había desaparecido. O peor, alguien había sido borrado de golpe, sin aviso, sin testigos, sin un motivo claro, y lo único que quedaba era una familia esperando noticias que nadie sabía cómo dar. La víctima no era una desconocida, no era alguien de los márgenes. Era una persona común, rutina marcada, horarios previsibles, vecinos que saludan, trabajo estable, una vida sin sobresaltos, de esas que no salen en los periódicos, hasta que de pronto lo hacen, hasta que un nombre se convierte en titular, y la calma cotidiana se transforma en una grieta imposible de cerrar. Los investigadores caminaron el terreno palmo a palmo, buscando huellas que el sol ya empezaba a borrar, buscando una lógica que no aparecía. No había señales claras de lucha, no había un arma evidente, no había sangre suficiente para explicar lo que faltaba, porque lo que más inquietaba no era lo que estaba allí, sino lo que no estaba. Una ausencia demasiado grande, un vacío que gritaba más fuerte que cualquier evidencia. Los primeros interrogatorios fueron rápidos, casi automáticos, familiares, amigos, compañeros de trabajo. Todos repetían lo mismo, no tenía enemigos, no había amenazas, no había conflictos recientes, nada que justificara un final así. Y cada respuesta cerrada abría una pregunta nueva. Cada coartada aparentemente sólida añadía otra capa de confusión. La familia, sentada en una sala fría, escuchaba palabras técnicas, hipótesis preliminares, procedimientos estándar, pero nada de eso tocaba el núcleo del horror. Porque lo que ellos querían no era un informe, era una explicación, una razón. Algo que diera sentido al golpe brutal que acababa de partir su mundo en dos. Y esa razón no llegaba. Las horas se convirtieron en días, los días en semanas. Y el caso empezó a cambiar de categoría, de suceso impactante a investigación compleja, de investigación compleja a expediente difícil. Y ese es el primer paso hacia el silencio. Cuando un crimen deja de ocupar portadas y empieza a ocupar archivadores. Cuando el interés público se diluye, pero el dolor privado se queda intacto. En el barrio, los rumores crecían más rápido que los hechos. Se hablaba de venganzas, de ajustes de cuentas, de secretos ocultos, de dobles vidas que nadie había visto, cada versión más extrema que la anterior. Porque cuando no hay verdad, la imaginación ocupa su lugar, y eso también destruye, porque convierte a cualquiera en sospechoso, porque envenena las miradas, porque instala el miedo en lo cotidiano. La policía seguía una y otra pista, llamadas anónimas, testimonios contradictorios, movimientos bancarios irrelevantes, encuentros casuales magnificados por la desesperación. Pero nada terminaba de encajar. Todo parecía conducir a un callejón sin salida. Y cada informe concluía con la misma frase implícita. No hay suficiente para avanzar. Con el paso de los meses, la escena inicial empezó a desdibujarse incluso en la memoria de quienes la vieron. Y eso es lo más peligroso en un caso así, cuando el recuerdo pierde nitidez.
cuando los detalles se vuelven borrosos, cuando la verdad empieza a parecer un concepto abstracto, lejano, casi inalcanzable, pero para la familia. El tiempo no avanzaba. Cada día era el mismo día, la misma espera, la misma silla vacía, la misma pregunta sin respuesta. ¿Qué pasó realmente? ¿Quién estuvo allí? ¿Por qué nadie vio nada? ¿Por qué nadie oyó nada? ¿Cómo puede alguien desaparecer en una ciudad llena de gente sin dejar rastro? ¿Cómo puede un crimen existir sin un culpable? Y mientras Sevilla seguía con su vida, con sus fiestas, con sus titulares nuevos, este caso se hundía lentamente en una categoría peligrosa, la de los crímenes sin resolver, los que no se cierran, los que no descansan, los que permanecen como una herida abierta bajo la superficie, esperando, siempre esperando, a que algo, una palabra, un error, una verdad enterrada demasiado tiempo, vuelva a salir a la luz. Porque aunque nadie lo dijera en voz alta, aunque los informes hablaran de falta de pruebas y líneas agotadas, en algún lugar, alguien sabía exactamente lo que había ocurrido aquella mañana de 1996, alguien convivía con ese recuerdo. Alguien caminaba libremente por las mismas calles, y esa certeza silenciosa era lo que hacía este caso verdaderamente insoportable, verdaderamente aterrador. La investigación no se detuvo, pero empezó a moverse en círculos, como un animal herido que vuelve una y otra vez al mismo punto sin encontrar salida. Los agentes repasaban informes, fotografías, declaraciones grabadas en cintas que ya empezaban a degradarse, y cada vez que alguien pronunciaba el nombre de la víctima, el ambiente en la sala cambiaba, porque no era solo un caso más. Era una ausencia que seguía creciendo, una historia que se resistía a quedar atrás. Los primeros días habían sido frenéticos, patrullas entrando y saliendo del barrio, preguntas repetidas hasta el cansancio, libretas llenas de horarios, nombres, rutinas. Pero ahora el ritmo era distinto, más lento, más pesado, como si cada paso requiriera una fuerza extra, como si avanzar significara aceptar que no había respuestas fáciles, que aquello no se iba a resolver con una sola llamada o un testigo clave apareciendo de la nada. Los detectives volvieron a la escena inicial, no físicamente, sino en la mente, repasando cada metro del descampado, cada objeto recogido, cada marca en el suelo, preguntándose qué se les había escapado, qué detalle insignificante podría haber sido la clave desde el principio, porque en los crímenes sin resolver, el error casi siempre está en el comienzo. En algo que parecía trivial y no lo era, se analizaron los últimos movimientos conocidos de la víctima, la última vez que alguien la vio con vida, el trayecto habitual que hacía cada día, los desvíos mínimos que nunca llamaron la atención hasta ahora, porque cuando ocurre una tragedia, todo el pasado se reescribe, cada gesto se vuelve sospechoso, cada decisión cotidiana adquiere un peso que antes no tenía. Un vecino recordó haber oído un ruido extraño aquella noche, no un grito, no una pelea, algo metálico, breve, como un golpe seco. Pero no estaba seguro. Habían pasado semanas cuando lo mencionó, y la duda contaminaba su recuerdo. La policía tomó nota, pero sabía que la memoria es frágil, especialmente cuando el miedo empieza a mezclarse con los hechos. Otro testimonio hablaba de un coche oscuro, estacionado en una zona poco transitada, sin matrícula visible, sin un rostro que pudiera describirse con claridad. Solo una silueta al volante,
inmóvil, esperando. Pero nadie pudo decir cuánto tiempo estuvo allí, ni si realmente estaba relacionado con el caso, o si era simplemente otra coincidencia atrapada por la paranoia colectiva. Las coincidencias empezaron a multiplicarse, demasiadas. Y eso era un problema, porque cuando todo parece encajar, nada encaja del todo. Cada pista abría una línea de investigación distinta. Cada línea terminaba chocando contra el mismo muro. Falta de pruebas, falta de conexión, falta de algo concreto a lo que aferrarse. La familia seguía asistiendo a reuniones con la policía, escuchando avances que no eran avances, palabras medidas, silencios incómodos, miradas esquivas. Y aunque nadie lo decía directamente, la sensación era clara. El caso se estaba enfriando, y eso era una segunda herida, más lenta, más profunda, porque significaba aceptar que la justicia podía no llegar nunca. En casa, los objetos personales permanecían intactos. La ropa en el armario, los libros en la estantería, pequeñas huellas de una vida interrumpida que nadie se atrevía a mover. Como si al tocarla se borrara la última conexión con quien ya no estaba. Como si el tiempo pudiera detenerse manteniendo todo exactamente igual. Los investigadores decidieron ampliar el círculo, revisar contactos lejanos, antiguos conocidos, relaciones que parecían cerradas, porque a veces el pasado vuelve con violencia. A veces las respuestas están escondidas en historias que nadie quiere recordar. Pero incluso allí, las entrevistas terminaban igual. Sorpresa, incredulidad, negación. Nadie parecía tener una razón, nadie parecía tener una explicación. Mientras tanto, los medios empezaron a perder interés. Nuevos crímenes ocupaban titulares, nuevas tragedias reclamaban atención. Y este caso se deslizaba lentamente hacia una esquina oscura de la memoria pública, donde solo permanecen los nombres que nadie quiere olvidar, pero que casi todos terminan olvidando. En los pasillos de la comisaría, algunos agentes hablaban en voz baja, compartían teorías no oficiales, intuiciones difíciles de probar. Hablaban de errores, de decisiones tomadas demasiado rápido, de pruebas que quizá no se valoraron como debían. Pero esas conversaciones nunca salían de allí, nunca llegaban a un informe, nunca se convertían en acciones concretas. El expediente crecía en volumen, pero no en claridad. Páginas y páginas de datos sin una línea clara que los uniera. Y ese era el signo definitivo de que el caso estaba atrapado, ni muerto ni vivo, suspendido en un limbo incómodo, donde cada intento de avance terminaba volviendo al punto de partida. Para la comunidad, el miedo ya no era inmediato, sino difuso, una sensación persistente de que algo había pasado y nunca se explicó del todo, una desconfianza silenciosa, la idea de que el mal no siempre deja huellas claras, de que puede actuar a plena luz del día y desaparecer sin dejar rastro. Los años empezaron a pasar, primero 1, luego 2, luego más. Y con cada aniversario, la pregunta regresaba con fuerza renovada. ¿Qué ocurrió realmente en 1996? ¿Quién fue? ¿Por qué? ¿Y por qué nadie ha sido capaz de responder? ¿Por qué este crimen sigue siendo una sombra alargada sobre la ciudad? En algún punto, el caso recibió una etiqueta que nadie quería pronunciar, pero que todos conocían. Caso frío, cold case. Una palabra que no significa olvido, pero se le parece demasiado. Una palabra que marca la frontera entre la urgencia y la resignación, entre la búsqueda activa y la espera pasiva.
Pero incluso en ese estado, el expediente no dormía del todo, porque cada cierto tiempo, una llamada, una carta, una información tardía, obligaba a desempolvarlo, a volver a leerlo, a preguntarse si ahora, con distancia, con menos presión mediática, con más perspectiva, algo podría verse diferente. Y sin embargo, cada reapertura terminaba igual, con más preguntas que respuestas, con la sensación de estar persiguiendo una verdad que se mueve, que se esconde justo cuando parece estar al alcance, una verdad que alguien, en algún lugar, se esfuerza por mantener enterrada. La familia envejecía con la espera, los padres con el rostro marcado por el cansancio, los hermanos con una rabia silenciosa que nunca encontraba salida, todos atrapados en un presente que no avanzaba, porque sin respuesta no hay cierre, y sin cierre no hay futuro. Así, el caso de Sevilla 1996 se convirtió en algo más que un crimen sin resolver. Se convirtió en un símbolo, en una pregunta permanente flotando sobre la ciudad. Una historia que nadie podía contar completa. Una herida abierta que el tiempo no lograba cerrar. Solo cubrir con capas de polvo. Y aunque oficialmente no había nada nuevo, aunque los informes seguían archivados, aunque el expediente parecía condenado a permanecer inmóvil, algo empezaba a cambiar lentamente, casi imperceptible, una tensión sutil en el aire, como si el pasado, cansado de permanecer en silencio, estuviera buscando la forma de volver a hablar, porque los crímenes sin resolver no desaparecen. Solo esperan. Esperan el momento en que alguien cometa un error. Diga una palabra de más. Recuerde algo que había decidido olvidar. Y cuando eso ocurre, cuando la verdad empieza a filtrarse, nada puede detenerla. Y todavía nadie lo sabía. Pero esa espera estaba a punto de romperse. El primer indicio no llegó como una revelación espectacular. No fue una confesión ni una prueba irrefutable. Llegó como suelen llegar las verdades incómodas, disfrazada de detalle menor, de información tardía que parecía no encajar con nada, una llamada breve registrada años después, una nota olvidada en un margen, una frase subrayada que en su momento no significó nada y que ahora, vista con otros ojos, empezaba a incomodar. Fue un nuevo agente quien volvió a leer el expediente completo, no con la prisa de los primeros días, ni con el cansancio de quienes llevaban años atrapados en el mismo laberinto, sino con la distancia fría de quien no estuvo allí, de quien no había visto el descampado ni escuchado a la familia llorar en la sala de interrogatorios. Alguien capaz de mirar el caso sin el peso emocional que había deformado tantas decisiones previas. Ese agente notó una contradicción mínima, casi invisible. Una diferencia de minutos entre dos declaraciones que siempre se habían considerado compatibles. Un horario que no cuadraba del todo. Una ventana temporal demasiado estrecha para que las cosas hubieran ocurrido como se dijo que ocurrieron, y en los crímenes sin resolver. Los minutos importan más que las palabras. Se revisaron de nuevo los movimientos de aquella noche, no solo de la víctima, sino de quienes la rodeaban. Personas que habían sido interrogadas y descartadas rápidamente, porque parecían demasiado normales, demasiado correctas, demasiado integradas en la vida del barrio como para imaginar algo más oscuro detrás de sus rutinas. Pero la normalidad, en estos casos, suele ser el mejor camuflaje. Uno de esos nombres volvió a aparecer, no como sospechoso directo, sino como presencia constante.
Alguien que había estado cerca en demasiados momentos clave. Alguien que conocía los horarios, los trayectos, las costumbres. Alguien que no había llamado la atención porque nunca hizo nada fuera de lugar. Nunca levantó la voz. Nunca dejó una huella evidente. La policía decidió reabrir discretamente esa línea, sin anunciarlo, sin generar expectativas, porque el caso había enseñado a todos una lección dolorosa. Cada esperanza pública terminaba en decepción. Cada titular prometedor se desinflaba con el tiempo. Así que esta vez, el trabajo se haría en silencio. Paso a paso, sin ruido, se revisaron archivos antiguos, registros que en los 90 no parecían relevantes, llamadas telefónicas, movimientos bancarios mínimos, desplazamientos que ahora podían reconstruirse con más precisión, porque el tiempo no solo borra pruebas, también crea herramientas nuevas para leer el pasado de otra manera. El nombre empezó a aparecer una y otra vez, no como protagonista, sino como figura secundaria en demasiadas escenas. Alguien que siempre estaba cerca, pero nunca en el centro. Alguien que había hablado con la víctima poco antes de su desaparición. Alguien que había pasado por la zona del descampado esa misma semana. Alguien cuya coartada dependía de recuerdos vagos y horarios flexibles. Nada de eso era suficiente. No aún. Pero la incomodidad crecía, una sensación compartida en el equipo. Algo no estaba bien. Algo no se había contado completo, y esa sensación era peligrosa, porque significaba que el caso, lejos de estar muerto, seguía respirando bajo las capas de polvo. Mientras tanto, la familia no sabía nada. Había aprendido a protegerse de las falsas alarmas, de los rumores, de las promesas que nunca se cumplían. Vivían con una mezcla de resignación y vigilancia constante, atentos a cualquier llamada, pero sin permitirse creer demasiado, porque la esperanza, después de tantos años, podía ser cruel. En el barrio, algunos recuerdos empezaron a cambiar, no porque los hechos fueran distintos, sino porque el paso del tiempo aflojaba lenguas. Personas que en su momento no dijeron nada por miedo, por lealtad o por simple incomodidad. Empezaban a recordar cosas que antes habían decidido ignorar. Conversaciones a medias, actitudes extrañas, silencios demasiado largos. Una mujer mencionó una discusión que había presenciado días antes, no una pelea abierta, sino algo más contenido. Miradas duras, palabras dichas en voz baja, tensión en el aire. Y aunque en su momento no le dio importancia, ahora ese recuerdo pesaba de otra manera, como una pieza que podría encajar en un rompecabezas incompleto. Otro testigo habló de cambios sutiles en el comportamiento de alguien cercano al caso después de 1996, insomnio. Nerviosismo, una necesidad repentina de mudarse, de romper con el pasado, detalles pequeños que por sí solos no significaban nada, pero que juntos empezaban a formar un patrón inquietante. Los investigadores escuchaban, anotaban, contrastaban, sabían que el peligro estaba en forzar las conclusiones, en ver culpables donde solo había coincidencias. Porque los años también distorsionan la memoria, y no todo recuerdo tardío es una verdad oculta. Pero tampoco podían ignorar que algo estaba emergiendo lentamente. Cada nueva entrevista reabría viejas heridas. Obligaba a las personas a revivir un año que muchos querían olvidar. 1996 había quedado atrás para la ciudad, pero no para quienes estuvieron cerca del caso. Para ellos, seguía siendo una presencia constante,
una sombra que aparecía en los momentos más inesperados. En la comisaría, el ambiente cambió. Ya no era resignación, era cautela, una energía contenida, la sensación de que el expediente, ese que parecía condenado al archivo eterno, estaba empezando a moverse, aunque fuera apenas unos milímetros, y en un caso frío. Cualquier movimiento es un terremoto. Aún así, nadie se atrevía a decirlo en voz alta, porque la experiencia había enseñado que la verdad, cuando llega tarde, suele hacerlo de forma fragmentada, incompleta, obligando a reconstruir no solo lo que pasó, sino todo lo que se creyó saber durante años. El nombre seguía allí, flotando entre papeles y grabaciones, sin acusación formal, sin prueba definitiva, pero con una presencia cada vez más incómoda, como un ruido de fondo que no se puede apagar, como una pregunta que se repite una y otra vez. ¿Por qué siempre aparece aquí? ¿Por qué nunca desaparece del todo? Y mientras la policía avanzaba con pasos medidos, el pasado empezaba a ejercer presión, porque los secretos no envejecen bien, porque el tiempo no los hace desaparecer, solo los comprime, los vuelve más densos, más peligrosos, hasta que finalmente buscan una salida. Todavía no había una respuesta clara, todavía no había un culpable, pero algo era evidente. El silencio que había protegido este crimen durante años estaba empezando a resquebrajarse. Y cuando eso ocurre, cuando la primera grieta aparece, es solo cuestión de tiempo antes de que todo se venga abajo. La historia de Sevilla 1996, esa que parecía condenada al olvido, estaba despertando de nuevo, y nadie podía prever qué consecuencias tendría. Ni para quienes habían esperado tanto tiempo, ni para quienes habían construido su vida sobre una verdad incompleta. Porque cuando un crimen sin resolver vuelve a moverse, no solo amenaza al pasado, también pone en peligro el presente. La reapertura silenciosa empezó a dejar huellas, no en los periódicos ni en la televisión, sino en gestos mínimos, llamadas que no se devolvían, reuniones que se alargaban más de lo habitual, carpetas que volvían a circular por despachos donde ya nadie esperaba verlas de nuevo. Y en ese movimiento casi imperceptible, el caso empezaba a recuperar peso, a exigir atención, a recordarle a todos que nunca había estado realmente muerto. El foco se estrechó, no por una orden formal, sino por pura inercia, porque cuando un nombre aparece demasiadas veces, incluso sin pruebas directas, la lógica obliga a mirarlo de frente, a dejar de rodearlo, a preguntarse qué lugar ocupó realmente en la historia, qué sabía, qué vio, qué calló, y sobre todo, por qué su versión había permanecido intacta durante tantos años sin ser cuestionada. Los investigadores volvieron a sentarse con esa persona, esta vez sin la urgencia del inicio ni la distancia del archivo, sino con la calma tensa de quien ya no busca confirmar una coartada, sino entender una narrativa. Porque en los crímenes sin resolver, la verdad no siempre se esconde en los hechos, sino en cómo se cuentan. Las respuestas fueron correctas, demasiado correctas, medidas, ensayadas por el tiempo, como si hubieran sido repetidas tantas veces que ya no pertenecían a la memoria, sino a una historia aprendida. Y eso no es una prueba, pero es una señal, una de esas que no se pueden ignorar cuando todo lo demás ha fallado. Se compararon declaraciones antiguas con las actuales, palabra por palabra, tono por tono, y aunque el relato era esencialmente el mismo, había pequeñas variaciones, cambios casi invisibles, detalles añadidos,
otros omitidos, no contradicciones abiertas, sino ajustes, como si el paso de los años hubiera obligado a reforzar ciertas partes y suavizar otras. Mientras tanto, la policía revisaba los alrededores del descampado con ojos nuevos, entendiendo que el lugar no era solo una escena, sino un punto de tránsito, un espacio elegido por alguien que lo conocía, alguien que sabía cuándo estaría vacío, cuándo no habría miradas, cuándo el silencio sería suficiente. Y eso reducía el número de personas con acceso real a esa información. Se reconstruyó el recorrido posible aquella noche, paso a paso, minuto a minuto. No solo el de la víctima, sino el de cualquiera que pudiera haberla acompañado o seguido. Y por primera vez, la cronología empezó a tener sentido, no completo, no cerrado, pero al menos coherente, como si las piezas, por fin, aceptaran ocupar un mismo tablero. Algunos agentes empezaron a preguntarse en voz baja si el error había sido demasiado temprano, si la presión inicial por tranquilizar a la comunidad había llevado a descartar hipótesis incómodas, si la necesidad de normalidad había cegado la posibilidad de que el peligro estuviera más cerca de lo que nadie quería admitir. La familia fue informada de que el caso se estaba revisando de nuevo, sin promesas, sin detalles. Solo esa frase ambigua que tantas veces habían escuchado. Hay nuevas líneas de investigación. Y aún así, el impacto fue devastador, porque reabrir el caso significaba reabrir el dolor. Volver a aquel punto exacto donde todo se rompió. Las reacciones fueron contradictorias. Esperanza y miedo mezclados. La ilusión de una respuesta conviviendo con el terror de descubrir una verdad insoportable. Porque después de tantos años, la pregunta ya no era solo quién lo hizo, sino cómo vivir con la respuesta cuando finalmente llegara. En el barrio, los rumores regresaron, pero esta vez eran distintos, más contenidos, más cuidadosos, porque la gente había aprendido que hablar demasiado podía tener consecuencias, que las palabras no dichas también pesan, y que algunos silencios, sostenidos durante décadas, podían convertirse en pruebas indirectas. Un antiguo conocido se acercó a la policía de manera informal, no para acusar, sino para aclarar. Dijo que siempre había algo que no le cuadró. Una actitud. Una reacción extraña cuando se supo la noticia en 1996, una frialdad impropia, una rapidez excesiva para pasar página, y aunque no aportó hechos concretos, reforzó una sensación que ya estaba instalada. La investigación avanzaba como sobre hielo fino. Cada paso debía ser calculado, porque cualquier error podía alertar a quien estuviera al otro lado. Y si algo había mantenido este crimen oculto durante tantos años, era precisamente la capacidad de su autor para moverse sin levantar sospechas. Se evaluó la posibilidad de confrontar directamente, de presionar, de buscar una grieta emocional, pero se decidió esperar. Porque el tiempo, ese mismo que había sido el enemigo durante años, ahora podía convertirse en aliado, desgastando defensa, debilitando relatos, haciendo que lo que antes parecía sólido empezara a resquebrajarse. Las noches se llenaron de trabajo silencioso. Luces encendidas en oficinas casi vacías, agentes revisando documentos amarillentos, escuchando grabaciones con auriculares, buscando en las pausas, en los silencios, en los cambios de respiración, aquello que nunca quedó escrito. Cada pequeño avance traía consigo una pregunta mayor, y cada pregunta mayor aumentaba la tensión, porque todos sabían que si esta línea se confirmaba,
no solo cambiaría el destino del caso, sino la percepción completa de lo ocurrido en 1996, obligando a reescribir una historia que había sido aceptada durante demasiado tiempo. Y aunque aún no había una acusación formal, aunque el expediente seguía sin una conclusión clara, el ambiente era innegable. Algo estaba a punto de romperse, algo que había resistido años de olvido, años de silencio, años de espera. El crimen de Sevilla ya no era solo un recuerdo incómodo, era una presencia activa, una amenaza latente para quienes habían confiado en que el tiempo lo enterraría para siempre, porque el tiempo no absuelve, solo aplaza, y cuando la verdad decide volver, lo hace sin pedir permiso. En ese punto, nadie podía detener el proceso, ni siquiera quienes empezaban a temer lo que estaba a punto de salir a la luz, porque una vez que el pasado empieza a hablar, ya no se puede obligar a callar, y el eco de 1996 que había permanecido ahogado durante tanto tiempo, estaba a punto de hacerse escuchar con toda su fuerza. El punto de inflexión no llegó con una sirena, ni con una orden judicial. Llegó de forma mucho más inquietante, como suelen llegar las verdades que llevan demasiado tiempo escondidas, a través de una fisura emocional, un cansancio acumulado, una presión que ya no podía sostenerse sin que algo cediera, porque incluso las historias mejor ensayadas empiezan a pesar cuando se repiten durante décadas. El nombre que flotaba desde hacía semanas empezó a generar reacciones visibles, cambios sutiles pero reveladores, llamadas de vueltas con retraso, respuestas más cortas, una rigidez nueva en los encuentros, como si la intuición de ser observado hubiera despertado algo que llevaba años dormido. Y esa sensación, para alguien que ha vivido protegido por el silencio, puede ser devastadora. Los investigadores no necesitaban una confesión inmediata, necesitaban provocar movimiento, alterar la superficie lo suficiente como para que el fondo reaccionara. Y eso fue exactamente lo que hicieron. Pequeñas preguntas colocadas con precisión. Referencias a detalles antiguos que nadie mencionaba ya. Silencios prolongados que obligaban a llenar el vacío con palabras innecesarias. En una de esas entrevistas, algo cambió. No en lo que se dijo, sino en cómo se dijo. Una pausa demasiado larga antes de responder. Una mirada que se desviaba siempre en el mismo punto. Un ajuste nervioso en la silla cuando se mencionaba el descampado. Gestos que no estaban en las transcripciones antiguas. Gestos nuevos, nacidos de la presión actual. Ese día, al salir de la sala, uno de los agentes lo dijo en voz baja, casi como una superstición. Ahí hay algo. No era una prueba, no era una acusación, pero era suficiente para justificar el siguiente paso. Profundizar, arriesgar, empujar un poco más. Porque los casos fríos no se reactivan con certezas, se reactivan con convicción. Se solicitó una revisión más exhaustiva del entorno personal, no solo del pasado, sino del presente. Hábitos actuales, relaciones recientes, movimientos que pudieran parecer insignificantes para cualquiera, pero que en el contexto adecuado podían adquirir un significado distinto, porque a veces el presente revela lo que el pasado ocultó. Fue entonces cuando apareció un detalle que había pasado desapercibido durante años, un objeto conservado sin una razón clara, algo que no encajaba con el resto de la vida reconstruida, algo que parecía fuera de lugar. Y aunque por sí solo no demostraba nada, su existencia abría una pregunta incómoda. ¿Por qué conservar eso? ¿Por qué durante tanto tiempo?
La policía actuó con cautela, consciente de que cualquier paso en falso podía arruinar años de espera, así que cada decisión fue medida, discutida, revisada, porque en este punto el error no era una opción, no después de tanto silencio, no después de tanta expectativa contenida. Mientras tanto, la familia percibía el cambio sin entenderlo del todo. Llamadas más frecuentes, reuniones más largas, un tono distinto en las conversaciones, menos evasivo, menos resignado, como si por primera vez en años alguien se atreviera a creer que el final de esta historia no estaba condenado a la ambigüedad. Ese cambio era aterrador y esperanzador a la vez, porque significaba que la verdad, si llegaba, ya no sería abstracta, tendría nombre, rostro, consecuencias. Y eso obliga a prepararse para un impacto que nadie sabe cómo manejar hasta que ocurre. En el barrio, ciertas actitudes empezaron a reinterpretarse. Comportamientos antiguos cobraron un nuevo significado. Comentarios hechos al pasar se volvieron sospechosos. Y el clima se tensó de nuevo. No como en 1996, sino de una forma más silenciosa, más contenida, como si todos entendieran que algo importante estaba en juego. Los investigadores notaron que alguien más parecía haberlo entendido también. Movimientos defensivos, intentos sutiles de reforzar coartadas, de limpiar narrativas, de cerrar puertas que nadie había tocado aún. Señales claras de que la presión estaba funcionando, de que el pasado ya no era un lugar seguro. Cada noche, al cerrar los expedientes, la sensación era la misma. Estaban más cerca que nunca, pero también más expuestos. Porque cuando un caso frío empieza a calentarse, no solo se acelera la investigación, también aumenta el riesgo de que la verdad sea manipulada, destruida, distorsionada antes de salir a la luz. Se tomó la decisión de avanzar, de preparar el terreno para una confrontación mayor, no inmediata, no frontal, sino estratégica, dejando que el peso de los años hiciera su trabajo, dejando que el silencio se volviera insoportable para quien había vivido gracias a él. El recuerdo de 1996 ya no era una sombra lejana. Se había convertido en una presencia concreta, incómoda, insistente. Algo que exigía una respuesta definitiva, y quienes habían apostado a que el tiempo los protegería, empezaban a darse cuenta de que el tiempo, en realidad, estaba a punto de traicionarlos. La historia de Sevilla avanzaba hacia un punto de no retorno, un lugar donde ya no bastaría con negar, con evadir, con repetir versiones antiguas, porque cuando la verdad se acerca lo suficiente, empieza a exigir un precio, y ese precio siempre es alto. Todavía no había una confesión, todavía no había un arresto, pero el equilibrio se había roto. Y en los casos sin resolver, ese es el momento más peligroso, cuando el pasado deja de estar enterrado y empieza a moverse, buscando desesperadamente una salida. Y esa salida, tarde o temprano, iba a encontrarse. La presión ya no era invisible. Había cruzado una línea silenciosa y empezaba a manifestarse en decisiones, en movimientos que no podían justificarse como casuales, porque cuando alguien siente que el pasado le respira en la nuca, actúa. Y esas acciones, por pequeñas que sean, dejan rastro. Los investigadores notaron el cambio casi al mismo tiempo. Una modificación repentina de rutinas, horarios alterados sin una razón clara, visitas inesperadas,
llamadas realizadas en horas extrañas, como si se estuviera preparando para algo, o huyendo de una idea que no lograba apartar de la mente. Y en ese comportamiento había un mensaje claro. El miedo había despertado. Se decidió avanzar un paso más. Revisar de nuevo pruebas materiales que en los 90 no ofrecían respuestas. Porque la ciencia había cambiado. Porque lo que antes era solo una conjetura ahora podía transformarse en un dato concreto. Y en los casos antiguos. El progreso tecnológico es una amenaza directa para quienes confiaron en el olvido. Los objetos conservados durante años fueron reexaminados con una precisión que antes no existía. Fibras, restos mínimos, huellas incompletas. Todo aquello que en su momento no pudo hablar. Ahora tenía una voz potencial, y cada análisis añadía tensión, porque aunque no hubiera una prueba definitiva, la acumulación de indicios empezaba a formar una narrativa imposible de ignorar. Mientras tanto, las entrevistas se volvieron más intensas, menos cordiales, los silencios más largos, las preguntas más directas. Y aunque no hubo una ruptura inmediata, algo se resquebrajó. Una respuesta llegó demasiado rápido, otra demasiado tarde, y esos desajustes, imperceptibles para cualquiera que no estuviera entrenado, eran alarmas encendidas. La persona en el centro de la investigación empezó a mostrar signos de desgaste, ojeras profundas, irritabilidad, una necesidad constante de justificar lo que no se le había preguntado. Y eso es algo que los investigadores reconocen al instante, porque nadie se defiende tanto cuando no siente que esté en peligro. La familia fue informada de que el caso estaba entrando en una fase delicada. No se dieron nombres, no se prometieron resultados, pero el tono era distinto, más firme, más comprometido, y esa diferencia era suficiente para desatar una tormenta emocional contenida durante décadas. Esperanza mezclada con rabia, alivio con miedo. Cada conversación familiar terminaba en la misma pregunta. ¿Y si ahora sí? ¿Y si después de tantos años finalmente se sabe? Y detrás de esa pregunta se escondía otra aún más dura. Estamos preparados para lo que venga, porque la verdad no siempre trae paz. A veces trae una nueva forma de dolor. En la comisaría, el caso ya no era solo un expediente. Era una responsabilidad compartida, una deuda con el pasado, y cada agente involucrado sabía que no podía fallar. No esta vez. Porque demasiadas personas habían vivido demasiado tiempo con una herida abierta. Se empezó a hablar de una posible confrontación final, no como un espectáculo, sino como un momento crítico, una oportunidad única para quebrar un relato sostenido durante años, pero también como un riesgo enorme, porque si se hacía demasiado pronto, el silencio podría reforzarse para siempre. Los días pasaban con una lentitud insoportable. Cada avance parecía ir acompañado de un retroceso. Cada indicio abría nuevas dudas. Y sin embargo, la sensación general era clara. Estaban más cerca que nunca. Tan cerca que el error más pequeño podría hacerlo todo estallar. En el barrio, el ambiente se volvió denso. Conversaciones interrumpidas al notar presencias ajenas. Miradas que se cruzaban y se apartaban rápidamente. Como si todos intuyeran que algo estaba a punto de cambiar. Que una historia largamente enterrada estaba buscando salir a la superficie. La figura central del caso empezó a aislarse, a reducir su círculo, a proteger su versión con más celo. Y esa estrategia, lejos de disipar sospechas, las intensificó.
porque el aislamiento siempre es un síntoma, una respuesta instintiva ante una amenaza percibida. Los investigadores sabían que el tiempo jugaba un papel extraño ahora. Ya no era el enemigo que borraba pruebas. Era una fuerza que había debilitado defensas, que había erosionado certezas, que había dejado grietas en relatos que parecían inquebrantables. Y esas grietas eran el camino. Cada noche, al repasar los informes, la misma pregunta flotaba en el aire. ¿Qué ocurrió realmente en 1996? No como un ejercicio académico, sino como una urgencia moral. Porque mientras no hubiera respuesta, el caso seguiría vivo, reclamando atención, reclamando justicia. Y aunque todavía no había una verdad completa, aunque aún faltaban piezas clave, algo era indiscutible. El silencio que había protegido este crimen durante tantos años estaba cediendo. Y una vez que eso ocurre, no hay forma de reconstruirlo. La historia avanzaba hacia un momento decisivo. Uno en el que ya no bastaría con insinuaciones ni con indicios. Un punto donde alguien tendría que hablar, donde la verdad tendría que tomar forma, incluso si esa forma resultaba insoportable, porque en los crímenes sin resolver, el final nunca llega de golpe, llega como una presión constante, implacable, hasta que el pasado, agotado de esperar, exige ser escuchado, y ese momento ya no estaba lejos. La decisión se tomó sin anuncios ni filtraciones. Una reunión cerrada. Pocas palabras. Miradas firmes. Porque cuando un caso llega a este punto, no hay margen para dudas. Solo para precisión. Cada gesto debía estar calculado. Cada pregunta diseñada para golpear donde más duele. No con violencia, sino con inevitabilidad. La confrontación no fue inmediata ni espectacular. Fue lenta, metódica, casi clínica. Los investigadores no buscaban una explosión emocional. Buscaban grietas, pequeñas fisuras en un relato que había resistido durante años. Y sabían que la mejor forma de encontrarlas era obligar a repetirlo una vez más. Bajo condiciones distintas, las preguntas regresaron al inicio. A 1996, a aquella noche que había sido contada tantas veces que parecía una historia ajena. Pero esta vez se formularon de otra manera, alterando el orden, cambiando el enfoque, introduciendo detalles que obligaban a pensar, no a recitar. Y ahí fue donde apareció el primer error real. Un minuto que antes no existía apareció de pronto. Un desplazamiento mínimo que no había sido mencionado nunca. Una explicación añadida sin que nadie la pidiera. Y aunque parecía insignificante, ese pequeño ajuste alteraba toda la cronología, creando un vacío imposible de justificar sin aceptar que algo se había ocultado. Los investigadores no interrumpieron. Dejaron que el silencio hiciera su trabajo, porque el silencio, cuando se usa bien, es una herramienta devastadora. Obliga a llenar el espacio, a hablar de más, a corregir lo que no debería necesitar corrección, y cada palabra extra añadía peso a la sospecha. La tensión en la sala era palpable. El aire denso, el tiempo ralentizado, y aunque no hubo gritos ni golpes en la mesa, la presión psicológica era total, una sensación de cerco, de que todas las salidas estaban cerrándose al mismo tiempo. En algún momento, la mirada se quebró, no en lágrimas, sino en cansancio. Un cansancio profundo, acumulado durante años de vigilancia constante, de cuidado extremo, de miedo a que una frase maldicha lo arruinara todo. Y ese cansancio es un enemigo poderoso.
porque debilita incluso a los más disciplinados. Se presentó información nueva, no pruebas definitivas, sino hechos contrastados, horarios verificados, datos que no existían en los 90, y cada uno de ellos golpeaba directamente la versión sostenida durante décadas, obligando a improvisar, a ajustar, a explicar lo inexplicable. La narrativa empezó a desordenarse. Respuestas que se contradecían entre sí. Intentos de recuperar el control, de volver al relato original. Pero ya era tarde, porque una vez que la coherencia se rompe, no hay forma de reconstruirla del todo. Los investigadores sabían que ese momento era crucial, que cualquier presión excesiva podía provocar un cierre total. Así que avanzaron con cuidado, dejando claro que el tiempo del silencio se estaba acabando, que las oportunidades para explicar lo ocurrido se estaban reduciendo, que la historia, tal como había sido contada, ya no se sostenía. Fuera de la sala, el caso seguía siendo oficialmente un expediente en revisión, pero dentro, todos sabían que algo irreversible estaba ocurriendo. Una verdad largamente contenida estaba buscando salir, y aunque todavía no se pronunciaba en voz alta, su presencia era innegable. La familia, ajena a los detalles, percibía la tensión en cada llamada, en cada encuentro, la sensación de que el final, de una forma u otra, estaba acercándose, y con él, una mezcla de alivio anticipado y terror profundo, porque después de tantos años, la incertidumbre se había convertido en una forma de vida. En el barrio, la inquietud regresó, no como rumor, sino como presentimiento. La idea de que alguien había vivido entre ellos con un secreto demasiado grande, de que la normalidad había sido una máscara. Y esa revelación, incluso antes de confirmarse, empezaba a cambiar la forma en que todos se miraban. La confrontación terminó sin una confesión, sin un colapso, sin un arresto inmediato. Pero eso no significaba un fracaso. Al contrario, había logrado exactamente lo que se buscaba: romper la estabilidad, sembrar la duda, hacer evidente que el pasado ya no podía mantenerse intacto. Al salir, la persona en el centro del caso no era la misma que había entrado. El control se había debilitado. La seguridad había sido reemplazada por una inquietud constante. Y esa transformación, aunque invisible para muchos, era una señal clara de que el equilibrio se había perdido. Los investigadores lo sabían, y también sabían que a partir de ese momento, cada movimiento sería observado, cada error amplificado. Cada intento de proteger el relato original podría convertirse en la prueba que habían estado esperando durante años. El caso de Sevilla 1996 había cruzado una frontera silenciosa. Ya no se trataba solo de investigar, se trataba de resistir, de soportar la presión de una verdad que insistía en salir a la superficie, incluso contra la voluntad de quienes habían confiado en el olvido. Y en esa resistencia, tarde o temprano, alguien tenía que ceder, porque los secretos, cuando se sostienen demasiado tiempo, terminan por romper a quienes los guardan. Y la fractura ya había comenzado. Después de la confrontación, nada volvió a ser estable. No hubo titulares, no hubo comunicados oficiales. Pero el cambio era tangible. Una vibración constante en cada movimiento del caso, como si el pasado hubiera sido sacudido con suficiente fuerza como para no volver a asentarse jamás. La vigilancia se intensificó sin hacerse visible. Seguimientos discretos, registros cruzados, atención a detalles que antes parecían irrelevantes.
Porque cuando alguien siente que su historia está a punto de derrumbarse, empieza a cometer errores. Y esos errores, en un caso así, pueden ser decisivos. Los investigadores notaron intentos de control del entorno, llamadas para reforzar versiones antiguas, contactos reactivados después de años de silencio, movimientos que no tenían sentido práctico, pero sí emocional, intentos desesperados por asegurar que el relato no se desmoronara del todo. Uno de esos movimientos llamó especialmente la atención. Una conversación interceptada, no incriminatoria en sí misma, pero cargada de tensión, de advertencias veladas, de silencios incómodos, como si se estuviera pidiendo ayuda sin atreverse a hacerlo abiertamente. Y esa ambigüedad era reveladora. Se empezó a hablar, internamente, de una verdad fragmentada, de la posibilidad de que lo ocurrido en 1996 no hubiera sido exactamente como se había imaginado, de que la línea entre víctima y responsable pudiera ser más compleja, más incómoda, porque los crímenes más difíciles no siempre responden a una lógica simple. Los análisis técnicos seguían avanzando, resultados parciales, conclusiones que no cerraban del todo, pero que reforzaban la idea de contacto, de proximidad, de una relación que iba más allá de lo casual. Y aunque ninguna prueba aislada bastaba, el conjunto empezaba a contar una historia coherente, una historia que nadie había querido escuchar. La familia fue citada de nuevo, no para dar noticias definitivas, sino para preparar el terreno, para advertir que si la verdad emergía, podía no ser la que habían imaginado durante años. Una advertencia dura, necesaria, porque la justicia tardía no siempre llega envuelta en consuelo. Ese encuentro dejó una marca profunda, porque por primera vez se planteó la posibilidad de que el dolor no terminara con una respuesta, de que la respuesta, en sí misma, abriera nuevas heridas, nuevas preguntas, nuevas formas de pérdida. En el barrio, algunas personas empezaron a hablar con más claridad, no porque supieran más, sino porque la presión había cambiado de dirección. Ya no era el miedo a equivocarse, sino el miedo a haber callado demasiado tiempo. Y esa culpa tardía es una fuerza poderosa. Un antiguo conocido decidió romper su silencio, no con una acusación directa, sino con un recuerdo concreto, una escena aparentemente trivial que había guardado durante años, una frase escuchada al pasar, una reacción desproporcionada al conocerse la noticia en 1996, detalles que, juntos, apuntaban en una dirección inquietante. Los investigadores contrastaron esa información con los datos existentes, y por primera vez, una pieza encajó sin forzarla. No cerraba el caso, pero lo empujaba con fuerza hacia un desenlace posible, reduciendo el margen de duda, estrechando el cerco. La persona en el centro de la investigación empezó a mostrar señales claras de desgaste, no solo nerviosismo, sino decisiones erráticas, contradicciones públicas, intentos de justificar el pasado sin que nadie lo pidiera. Y ese comportamiento, lejos de disipar sospechas, las consolidaba. Cada día que pasaba sin una confesión aumentaba la tensión, porque todos sabían que el momento decisivo estaba cerca, que el equilibrio roto no podía mantenerse indefinidamente, que algo tenía que ocurrir, una palabra, un error, una acción desesperada. En la comisaría se discutían escenarios posibles, desde una admisión parcial hasta un colapso total, y cada uno de ellos implicaba riesgos distintos, no solo legales, sino humanos, porque detrás de los expedientes había personas, vidas marcadas,
familias que llevaban décadas esperando. El caso ya no era solo una búsqueda de hechos, era una confrontación con el tiempo, con la memoria, con la capacidad de una comunidad para enfrentar una verdad incómoda. Y esa confrontación no podía evitarse mucho más. La sensación de cuenta atrás se instaló en todos los implicados. Una espera tensa, silenciosa, como la calma que precede a una tormenta. Y aunque nadie sabía exactamente cómo ni cuándo estallaría, todos sabían que el impacto sería inevitable, porque cuando un crimen sin resolver se acerca a su verdad, no lo hace con suavidad, lo hace arrastrando consigo años de silencio, de negación, de dolor acumulado. Y ese peso, cuando finalmente cae, no deja a nadie intacto. Y Sevilla, sin saberlo aún, estaba a punto de enfrentarse a uno de los momentos más incómodos de su memoria reciente. El error no fue grande, no fue dramático, fue casi imperceptible, y precisamente por eso resultó devastador. Una decisión tomada con prisa, un movimiento innecesario, algo que nadie habría notado si no hubiera existido ya una atención constante. Porque cuando alguien ha vivido demasiado tiempo ocultando una verdad, termina por cansarse de vigilar cada paso. Ocurrió en un momento ordinario, lejos de interrogatorios y despachos oficiales, en un contexto donde la guardia suele bajar. Y ese es siempre el instante más peligroso. Cuando la tensión acumulada empuja a actuar por impulso, a corregir algo que no necesita corrección, a cerrar una puerta que nunca estuvo abierta. Los investigadores detectaron la anomalía casi de inmediato, una acción que no encajaba con la versión sostenida durante años, una contradicción práctica, no en palabras, sino en hechos. Y eso cambió todo, porque por primera vez no se trataba de interpretaciones ni de recuerdos borrosos, sino de una elección consciente hecha en el presente. Se cruzaron datos, se reconstruyó el contexto, se analizaron las consecuencias de ese movimiento, y cuanto más se profundizaba, más evidente resultaba que no era casual, que respondía a un miedo concreto, a la necesidad de anticiparse a algo que solo alguien con conocimiento real de lo ocurrido en 1996 podía temer. La presión aumentó de forma exponencial. Ya no era una sospecha difusa. Era un cerco claro. Una estructura que empezaba a cerrarse con precisión. Y quienes estaban dentro lo sabían. Lo sentían en cada llamada no atendida, en cada noche sin dormir, en cada intento fallido de recuperar una normalidad que ya no existía. Se preparó una nueva confrontación, distinta a la anterior, más directa, apoyada en hechos recientes, en decisiones que no podían explicarse sin admitir una conexión profunda con el crimen. Y esa preparación se hizo con un cuidado extremo, conscientes de que este podía ser el último intento real de obtener una verdad completa. La persona en el centro del caso llegó a esa cita con un desgaste evidente, el cuerpo delatando lo que la voz intentaba ocultar. Movimientos nerviosos, respiración irregular, una mirada que evitaba fijarse demasiado tiempo en un punto, y aunque las palabras seguían siendo medidas, el control ya no era el mismo. Las preguntas fueron precisas, casi quirúrgicas, apuntando directamente a ese error reciente, obligando a explicarlo, a integrarlo en una historia que ya estaba al límite de su coherencia. Y ahí, por primera vez, apareció el silencio absoluto. No el silencio estratégico, sino el vacío. Ese momento en que no hay respuesta preparada. Ese silencio duró segundos, pero pesó como años,
porque en él se concentraba todo lo que no se había dicho en décadas, todo lo que se había evitado nombrar, todo lo que había permitido que el crimen permaneciera sin resolver tanto tiempo. Cuando la respuesta llegó, lo hizo fragmentada, incompleta, una admisión mínima, cuidadosamente formulada, suficiente para explicar el error, pero no suficiente para cerrar el caso. Una verdad parcial que buscaba aliviar la presión sin asumir el peso completo de lo ocurrido. Los investigadores no la rechazaron. Tampoco la aceptaron como final. La dejaron reposar, sabiendo que una admisión parcial es a menudo el primer paso hacia algo más grande. Una grieta que, una vez abierta, tiende a ensancharse. La familia fue informada de que se había producido un avance significativo, sin detalles, sin nombres, pero con una claridad que no habían escuchado nunca antes. Y esa claridad, aunque aún incompleta, fue suficiente para desatar emociones contenidas durante años. Lágrimas que no sabían si eran de alivio o de rabia. En el barrio, el ambiente se volvió casi irrespirable. La sensación de que algo estaba a punto de saberse, de que una verdad incómoda iba a romper el equilibrio aparente. Y esa expectativa silenciosa empezó a afectar a todos. Conversaciones cortadas, miradas esquivas, una tensión colectiva difícil de disimular. El caso ya no podía volver atrás. La admisión, por pequeña que fuera, había cambiado su naturaleza, había cruzado una línea invisible. Y a partir de ese momento, todo lo que quedaba era avanzar, incluso si avanzar significaba enfrentar una verdad incompleta, imperfecta, dolorosa. Los investigadores sabían que el desenlace no sería limpio, que no habría una revelación clara y ordenada, porque la realidad rara vez se ajusta a las narrativas que esperamos, especialmente cuando ha sido deformada por el paso del tiempo y el miedo. Cada pieza nueva encajaba con dificultad, obligando a reinterpretar lo ocurrido en 1996, a aceptar que algunas preguntas quizá nunca tendrían respuesta completa, y que la justicia, cuando llega tarde, suele hacerlo acompañada de ambigüedad. Aún así, el caso de Sevilla estaba entrando en su fase final, no porque todo estuviera claro, sino porque ya no era posible seguir ocultando lo esencial, porque el silencio había perdido su poder, porque la verdad, aunque fragmentada, había comenzado a hablar, y una vez que habla, incluso en susurro, ya no puede ser silenciada.